Es un gozo para mí otra vez, digo, estar con ustedes acá. Nos sentimos en casa. Y quiero felicitarles por ese grupo de alabanza. Es una bendición. Cuando ya uno va a predicar y el grupo de alabanzas prepara el ambiente de adoración, de alabanza al Señor, eso es de bendición. También quiero felicitarles por los artistas. ¡Wow! Aquí hay mucho potencial y damos gracias a Dios por esas voces, por esos músicos, por los instrumentos, por todo lo que Dios nos da para alabarle y glorificar su santo y bendito nombre. Me alegro de estar aquí, aunque no es posiblemente la mejor razón, porque la razón es porque su pastor, nuestro hermano, mi amigo, Luis, está enfermo, está en el hospital, pero si Dios así lo permitió, pues a mí me da el privilegio de estar con ustedes aquí en esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, la importancia de la Santa Cena. Ay, pastor, pero tantas veces nos han hablado de la Santa Cena. Cada vez que celebramos la Santa Cena, el pastor nos dice de la Santa Cena y nos dice. Pero yo quiero hablarles hoy de la importancia de la Santa Cena. Y creo que es un tema que nosotros como cristianos debemos abordar de vez en cuando. Que debemos pensar en la importancia que tiene tomar la Santa Cena, participar en la Cena del Señor. Muchas veces en la iglesia, posiblemente aquí no, pero muchas veces en la iglesia del Señor se toma la Santa Cena como una rutina y la iglesia no es bendecida y no somos bendecidos cuando tomamos la Santa Cena como una rutina. Tomamos la Santa Cena porque es una de las dos ordenanzas que el Señor nos dejó. La cena o la Santa Cena o la comunión, la cena del Señor y el bautismo. Y debemos obedecer lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor ha instituido para nosotros a través de su palabra. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 11, que muchas veces usamos cuando damos la Santa Cena, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La Santa Cena, como antes dije, es una de las ordenanzas que el Señor nos dejó y debemos cumplirla. Y cada cristiano no debe poner excusas para tomar la cena del Señor.
Porque si no nos sentimos preparados espiritualmente, el Señor nos da la oportunidad de que confesemos a Él nuestros pecados, le pidamos a Él perdón y Él nos perdona y nos da la bendición de poder participar en la cena del Señor. Ahora bien, dijimos que íbamos a hablar hoy de la importancia de la cena del Señor. ¿Dónde radica la importancia? ¿Dónde radica la importancia de la cena del Señor? La importancia de la cena del Señor o la comunión o la Santa Cena radica en su origen, en su propósito y en los participantes. Su origen, su propósito y sus participantes. Pensando en su origen, ¿por quién fue instituida la cena del Señor? ¿Cómo se originó la cena del Señor? Sí sabemos que el Señor Jesucristo reunió a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos, e instituyó con ellos la Santa Cena en aquella ocasión. Pero la Santa Cena entonces no fue instituida ni por pastores, ni por evangelistas, ni misioneros, ni teólogos, ni reformadores, ni reyes, ni profetas, ni sacerdotes, ni rabíes, ni políticos de alto rango. La cena del Señor, la Santa Cena, fue instituida, fue originada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aunque muchas veces hemos oído y hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo, pero creo que debemos responder a la pregunta: ¿y quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor? Para muchos, el Señor Jesucristo es un mártir, es un gran personaje, es un hombre histórico, es un milagroso extraordinario, es un maestro, es un profeta. Y no decimos que no es todo eso. Gloria a Dios que es todo eso. Pero para nosotros, los cristianos, para nosotros, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, el Señor Jesucristo es mucho más que eso. El Señor Jesucristo es, en primer lugar, quien instituyó la Santa Cena y le dio origen a la Santa Cena, de lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. El Hijo unigénito de Dios. Como nos dice Juan 3:16, que Martín Lutero llamó el Evangelio en miniatura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre identifica al Señor Jesucristo como su Hijo. En distintos pasajes de la Biblia encontramos esta aseveración. Por ejemplo, en Mateo 17:5 y en Mateo 3:17 dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi Hijo amado, no un hijo adoptado. Gloria a Dios que el Señor nos ha adoptado como hijos. Somos hijos por adopción, pero el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios.
el Padre lo identifica como su Hijo unigénito. En segundo lugar, el Señor Jesucristo es el creador del universo. Es el creador de todas las cosas, conjuntamente con el Padre, nos dice la palabra del Señor. Si leemos en San Juan capítulo 1, en los primeros versículos, del 1 al 3 y el verso 14, ahí nos dice que, lo voy a leer para no decir lo que dice, pero me gusta leer lo que dice realmente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice bien claro. En San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Creador. Dije que es el creador. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Dice el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, etcétera, etcétera. Así que entonces nos encontramos con que Jesús es también el creador, el que instituyó la cena del Señor. No es un cualquiera, es el creador del universo, es el creador de todas las cosas. Además, el Señor Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro compañero inseparable, aquel que está con nosotros en su persona o en la persona del Espíritu Santo. En cada momento, cuando lo necesitamos, ahí está a nuestro lado para ayudarnos. Y Él dijo bien claro al final de la gran comisión: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo es el Dios con nosotros, y ese Dios con nosotros dio origen a la Santa Cena. Por eso es tan importante la Cena del Señor. Además, el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. El Todopoderoso es el único que ha podido decir: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo el poder, todo el poder. Y porque Dios el Padre le dio todo el poder a su Hijo unigénito, Él pudo convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, pudo sanar a tantos enfermos, pudo liberar a tantos endemoniados, pudo resucitar a los muertos, y es el único capaz de perdonar los pecados nuestros. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 8, dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Jesús poderoso que pudo hacer todo esto y más, es el mismo Jesús que hoy vive y es poderoso para hacer lo que Él quiera hacer cuando nosotros le pedimos, porque es el Todopoderoso y porque Él instituyó la Cena del Señor. Radica allí la importancia de la Santa Cena. Además, el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso nosotros creemos creemos ¿cómo se llama esto? En el sacerdocio personal del creyente. Es decir, que podemos nosotros ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único intercesor. Él es el único que puede interceder por nosotros y podemos nosotros dirigirnos a Dios, al Señor Jesucristo, con toda libertad. Además de eso, el Señor Jesucristo es el eterno. Por eso dice la palabra que Él mismo dijo en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, porque Él es desde el principio y hasta la eternidad, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad, no hay principio ni fin. Él es el eterno y Él fue que instituyó la Santa Cena. Por eso es importante la cena del Señor. Además, el Señor Jesucristo es el Dios encarnado, quien dejó su trono de gloria para venir a este mundo, vivir como nosotros, sufrir por nosotros, enseñar, predicar, dar su vida en la cruz del Calvario, resucitar de los muertos, ascender al cielo y ser nuestro abogado defensor, donde Él intercede por nosotros. El Señor Jesucristo es además el Señor y nuestro Salvador. Qué precioso es que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras que Jesucristo es el único capaz de salvar. Dice la palabra en Hechos capítulo 4, verso 12, dice que Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si Jesucristo es nuestro único Salvador, el único que tiene el poder para perdonar y para salvar, la importancia de la Santa Cena radica en que Él fue quien la instituyó. Entonces, la importancia de la Santa Cena radica en su origen, en que el Señor Jesucristo fue quien la instituyó. Además, número 2, dijimos que la importancia de la Santa Cena radica en su propósito. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? El propósito de la Santa Cena o la Cena del Señor es enseñarnos y recordarnos las doctrinas básicas para nuestra vida cristiana. Enseñarnos y recordarnos las doctrinas básicas. Y pudiéramos decir muchas doctrinas básicas, pero voy a mencionar solo algunas. En primer lugar, la redención, que tiene que ver mucho con la Santa Cena. ¿Qué es la redención? La redención es la acción o el resultado de redimir. Es dejar libre a un cautivo o a un esclavo mediante el pago del precio determinado. Qué importante, ¿verdad? Parece sencillo, pero es muy profundo. Porque el Señor Jesucristo, para redimirnos,
pagó el precio. Y pagó el precio con su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser salvos y tener vida eterna. Nos sacó de la condenación eterna para proveernos salvación y vida eterna. Así que la cena del Señor nos habla de ese precio pagado por nuestra redención. Esa es una de nuestras doctrinas básicas. Dice la palabra, Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bendito sea el Señor. Otra doctrina básica, la unificación del cuerpo de Cristo. La Santa Cena nos recuerda que somos el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y la Biblia nos habla en muchos pasajes acerca de la unidad del cuerpo del Señor. La Santa Cena nos ayuda para unirnos, para que nos unamos como un solo cuerpo. El Señor Jesucristo, cuando oró en su oración intercesora en San Juan 17, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra doctrina básica, la confirmación de la segunda venida del Señor. Y la Santa Cena nos habla de la segunda venida del Señor. Hay muchos pasajes en lo que nos dice que el Señor vendrá otra vez. Dice en Mateo 13, 26, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bendito sea el Señor, el Todopoderoso, que vendrá otra vez con gran poder y gloria. En 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Palabra de Dios. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Así que una de las doctrinas básicas es precisamente que Él viene otra vez. El apóstol Pablo lo confirma también y lo afirma cuando él dice que cuando tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Bendito sea nuestro Señor. En tercer lugar, dijimos tres cosas. En tercer lugar, la importancia de la Cena del Señor radica en sus participantes. ¿Quiénes participan en la Cena del Señor? En la Cena del Señor participamos los redimidos por la sangre del Cordero. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y en obediencia a su palabra, vivimos la vida cristiana rectamente delante de Él. Entonces, si somos redimidos por la sangre del Señor y obedecemos su palabra, el Señor nos da el privilegio de participar en la cena del Señor. Por eso, cuando somos redimidos por el Cordero, por la sangre del Cordero, somos llamados gente santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos tan importantes para Dios que Él pagó el precio por nuestra redención y nos da el privilegio de ser sus hijos. Así que
la importancia de la Santa Cena radica en nosotros también, los participantes en la cena del Señor. Reconociendo entonces que si confesamos a Él nuestros pecados, si le pedimos perdón, si aceptamos el perdón del Señor, Él es fiel y justo. Dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo decía al principio que los cristianos no debemos poner excusas. Algunos ponemos excusas diciendo, yo no estoy listo para tomar la cena del Señor. Yo quiero recordarles que el Señor no necesita una hora, un día, una semana, un mes, un año para perdonarnos y limpiarnos. Dice la palabra que si confesamos a Él nuestros pecados y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, debemos acercarnos a la mesa del Señor, reconociendo que la importancia de la Santa Cena o de la Cena del Señor radica en que Jesucristo fue quien la instituyó, que por su muerte somos redimidos y librados de la muerte eterna, que Jesucristo viene otra vez y que al tomarla la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga otra vez. Hermanos, yo quiero invitarles a tomar la cena del Señor en esta mañana. Dice la palabra que cada uno debe analizarse, debe examinarse a sí mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si nos analizamos y vemos que hay algo en nuestro corazón, o hemos hecho algo que nos hace sentir culpables, yo les invito a que cerremos nuestros ojos, oremos al Señor en silencio, y si hay algo que confesarle al Señor, confiésele al Señor allí en su corazón. Es algo personal entre Dios y usted, entre Dios y yo, para tomar la cena del Señor. Y cuando usted le confiese al Señor que ha pecado, que ha fallado, porque todos pecamos, entonces acepte el perdón del Señor y tome la cena sin sentirse culpable, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero invitarles a meditar por un momento, orar. Allí donde usted está, ore al Señor. Recuerde si usted ha hecho algo o tiene algo en contra de tomar la cena del Señor dignamente. Pruébese cada uno. Ore al Señor. Confiésele al Señor. Pídale perdón al Señor. Y luego, libre de toda culpa, tome la cena del Señor en esta mañana. Padre,
bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias porque podemos orar a ti con toda confianza. Te damos gracias porque podemos venir al trono de tu gracia tal como somos, confiados en que si oramos a ti con sinceridad de corazón, te confesamos nuestros pecados y te pedimos misericordia y perdón. Tú en tu amor y en tu misericordia nos perdonas. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a aquellos que nos ofenden. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera pedir por favor a los diáconos que van a participar, diaconisas, que van a participar distribuyendo la cena, por favor que pasen. Leímos lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y aquí lo volvemos a leer para recordar. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, y aquí la recomendación principal, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, sin darse cuenta, sin darle la importancia que tiene la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo quiero hacer una aclaración, y es que ni el pastor, ningún pastor, vamos a incluir a los que están fuera por ahí, que no están aquí, ni el pastor, ni los diáconos, ni ningún hermano tiene autoridad para decir: usted puede tomar la Santa Cena y usted no puede tomar la Santa Cena. Nosotros no tenemos esa autoridad. Por eso
el Señor Jesucristo la instituyó para todos. Y aún cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena, allí estaba Judas. Y el Señor sabía que lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Y el Señor no le dijo, tú no la puedes tomar, yo le voy a dar a los otros, pero a ti, No, el Señor le dio a Judas también la Santa Cena. Pero el apóstol Pablo aclara muy bien aquí cuando dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y entonces, para que no se sienta culpable, pues, después que se analice y se examine, entonces dice el apóstol Juan, que Dios que es fiel, cuando le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Así que gracias a Dios por su palabra. Es fiel, es clara, es linda, pero nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Entonces, yo quisiera pedir a nuestro hermano, por favor, que dé gracias a usted, ¿sí? El otro hermano se nos había escapado. Así que a usted, por favor, que dé gracias por el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado, que fue herido en la cruz del Calvario para nuestra redención.
¿Falta alguna persona por el pan? Dice la palabra del Señor. El Señor Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice ese himno precioso: en momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. Cuánto te amo, oh Dios, cuánto te amo, oh Dios. ¿Cómo no vamos a amar a Dios si Él nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna? Al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Algo sucedió acá muy interesante,
Y eso es bueno. Y es que no nos alcanzaron las copas hoy, pero nos dejaron algunas acá, así que yo voy a dar una copa a alguien de este lado y una copa a alguien de este lado, la dama. Quisiera entonces pedir por favor a todos los que tienen la copa que se pongan en pie. Parece que algunos estaban esperando eso porque algunos se estaban levantando. Si ustedes observan el cuadro de la Santa Cena que muchos por ahí tienen en su casa, en el comedor, ustedes ven que los discípulos del Señor, cuando tomaron la cena, están hablando uno por otro, uno con otro están hablando. Y yo quisiera que en este momento nosotros también aquí digamos a nuestro hermano, a nuestra hermana que está a nuestro alrededor: yo te amo en el Señor. Yo te amo, hermano. Amén, amén. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuando la tomen, tómenla en memoria de mí. Tomemos la copa. Padre, glorificamos tu nombre una vez más. Te damos las gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos bendices tanto. Te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Hemos podido participar en esta Santa Cena o comunión, recordando el sacrificio hecho por nosotros en la cruz. Permite, oh Señor, que no sea algo que lo hagamos rutinariamente y que se nos olvide inmediatamente, sino ayúdanos para que podamos vivir dignamente cada día delante de ti. Gracias, Señor, gracias. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.